iniciar lo que sería este curso, vamos a tomar un pequeño repaso desde lo que serían pues los capacitores e inductores en circuitos de primer orden y después un arreglo de capacitor, inductor y resistencia como circuitos de segundo orden. ¿Recuerdan haber visto un poco de esto? ¿Sí llegaron a ver algo sobre capacitores, inductores? Sí, más o menos. Ok, vale. Entonces esperemos que no sea problema este pequeño repaso. Empezando por lo que serían los capacitores, o también conocido como condensadores, ya sabemos que son elementos los cuales van a almacenar la energía eléctrica en forma de un campo magnético, ¿vale? Para el caso de los capacitores, nosotros podemos llegar a encontrar dos tipos de arreglos principales, que serían arreglos en serie y en paralelo. ¿Recuerdan cuál es el circuito equivalente para un arreglo de capacitores en paralelo? No recuerdo muy bien, Nico, pero no sé si eran los capacitores o los... Creo que los capacitores se trabajaban igual que las resistencias. Es con lo contrario, en paralelo Ah, lo era... contrario. Ah, ok. Ok. En el caso de los capacitores, efectivamente, vamos a estar trabajando como el caso contrario a las resistencias. Cuando nosotros tenemos capacitores en paralelo, vamos a tener que la capacitancia equivalente sería igual a la suma de las capacitancias individuales. ¿Va? En el caso de capacitores en serie, vamos a estar trabajando con la suma de los inversos, o en el caso de que solamente tendríamos dos capacitores, la capacitancia equivalente sería la multiplicación sobre la suma. ¿Vale? Por ejemplo, si yo les pidiera que calcularan la capacitancia equivalente del siguiente circuito, ¿cuánto sería? ¿Cuál sería la capacitancia equivalente de este pequeño circuito? Cuatro milifaradios. 4 milifaradios, ¿va? Después esto igual a 4 milifaradios. ¿Alguien tiene preguntas respecto a cómo salen esos 4 milifaradios? No, todo bien. ¿Y respecto a los demás? ¿Sí queda claro cómo es el trabajo aquí de los capacitores en serie paralelo? Sí, todo claro. También tengo lo mismo que Saúl. Ok. En caso de que tengan preguntas y tienen un retraso aquí mismo
La clase me dicen y regresamos a este ejercicio. Bueno, lo que es importante mencionar respecto a los capacitores es la corriente y el voltaje. Como ya sabemos, se comportan de una forma interesante. En un capacitor, lo que sucede con la corriente es que ésta va a cambiar instantáneamente. Entonces, la corriente cambia instantáneamente. ¿Qué pasa respecto al voltaje? Pues el voltaje es el que no va a tener esa capacidad para un cambio en el momento. Es decir, el voltaje siempre va a tener una parte transitiva, va a tener una parte en la cual va a oscilar, va a mostrar un cambio con una función determinada. ¿Sale? Para nosotros poder definir lo que sería el voltaje y la corriente es necesario unas ecuaciones de primer orden. Para definir el voltaje, nosotros tenemos que el voltaje en el tiempo t de un capacitor va a ser 1 sobre la capacitancia de la integral de menos infinito hasta t de i de tau. Bueno, es i de tau, no i de t. Déjenme aquí, les borro esta. ¿Sí recuerdan lo que es tau? ¿O de dónde viene tau? Era 1/RC, creo, no estoy seguro. Ok, sí, correcto. Ahorita se los comento. Bueno, entonces sería i de tau respecto a su derivada. En el caso de la corriente se define como la capacitancia por la derivada del voltaje respecto al tiempo por el voltaje en el tiempo. Aquí les anoté 2 veces voltaje. Ahí está. ¿Sale? Entonces así tenemos nosotros la ecuación de voltaje y de corriente. Pero bueno, como tal, la variable tau, recordemos que es, pues, digámoslo como una convención que redefinimos por el tiempo, porque no conocemos realmente los valores de menos infinito hasta el tiempo definido, ¿va? Al no conocer nosotros estos valores, usualmente vamos a seccionar lo que serían, digamos, nuestras partes del circuito o de la respuesta en el circuito, ¿va? Es por eso que utilizamos una constante de tiempo llamada tau. Ok. Como tal, la función tau se describe como, aquí déjenme les hago el paréntesis, la resistencia por la capacitancia. ¿Sale? Ok, una vez conociendo esto, vamos a ver una forma desarrollada para calcular el voltaje, porque como ya sabemos, el voltaje no cambia de forma instantánea, por lo tanto, el voltaje tiene dos, digamos, dos momentos, ¿vale? El primero sería una respuesta natural, la cual es la que se origina por un cambio repentino en sus condiciones, y el segundo sería una respuesta forzada, que sería la respuesta que se tiene en un estado estable a largo plazo. Sabiendo esto, nosotros vamos a encontrarnos con que la ecuación del voltaje se puede definir de la siguiente forma.
Muy bien. Redescribiendo lo que sería la ecuación para el voltaje, nosotros nos encontramos con esta fórmula, ¿va? En la cual te está definiendo las dos partes de la respuesta, es decir, la respuesta natural y la respuesta forzada. Lo que sería la respuesta natural sería la respuesta transitiva, ya sabemos, la originada por el cambio, y la forzada sería la de estado estable. Usualmente trabajamos con una convención de tal forma en que esta respuesta natural la definimos como el voltaje en el tiempo inicial, o V de T0. Además, tenemos la respuesta de estado estable, la cual ya sería definida por el inverso de la capacitancia, por la integral desde 0 hasta t de la corriente en tau respecto a su derivado. ¿Sale? Así nosotros podemos, digamos, manipular un poquito más o trabajar un poco más fácil, lo que sería la respuesta en un capacitor. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Esto es únicamente desarrollo de la fórmula. El sinónimo de forzado es estable, ¿verdad? Sí, Y el otro es natural o transitorio. así es. Muy bien, sí. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sin pregunta? ¿Todo tranquilo? ¿Esto que hiciste qué es? Esto que se hizo no es más que la formulación de la respuesta del voltaje en el tiempo del capacitor. Entonces, necesito que remarquen esas partes. Esa ecuación y la de la corriente. Esta y esta. Más aparte, el hecho de cómo se calcula un capacitor en serie y cómo uno en paralelo. Es diferente. Es que esta es lo mismo que esta, solo que si te fijas, esta se trabaja desde menos infinito hasta t, y esta se trabaja desde un tiempo inicial, ¿vale? Es difícil que tú conozcas como tal, o que tú puedas definir la ecuación a partir de menos infinito, por eso se parte en dos, digamos, en dos fórmulas, ¿sí? La primera que sería la respuesta en el tiempo inicial, y la segunda parte de la fórmula que sería en la respuesta forzada. La segunda es la respuesta forzada. La primera sería la respuesta forzada, más las condiciones iniciales. ¿Sí? B, T de 0 es la condición inicial y la integral sería la respuesta forzada. Ah, ok, ya. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Vale. También si ocupan tiempo para ir completando sus apuntes, díganme y les doy un poco más de tiempo. Profesor, ¿le Ok, podría subir tantito nada más para tomarle una? Por favor. ahí está bien. Sí. Listo. Gracias. No, ¿de qué? Vale. Ahora, hablando respecto a lo que sería un circuito, que se conoce como circuito RC, este es un circuito, como lo dice su nombre, que, digamos, a gran rasgo va a constar de una resistencia y algún capacitor, ¿vale?
Los circuitos RC, y al igual que el RL, son conocidos como circuitos de primer orden, ¿sale? ¿Esto por qué? Porque se resuelve a partir de ecuación diferencial sobre primer orden. Como tal, la respuesta de primer orden va a ser como la acabamos de plantear. La respuesta total va a ser igual a la respuesta natural más ¿quién? Más la respuesta forzada, es decir, la forma transitiva y la forma final, ¿sí? Como tal, esta respuesta va a depender principalmente de la condición inicial que tenga el voltaje el capacitor, siendo el tiempo inicial cuando tú, digamos, cambias el estado del capacitor. Supongamos que tú tienes apagado tu circuito, en cuanto le das el on, en cuanto cambias el circuito de off a on, tú estás cambiando lo que sería la condición inicial y a partir de ese punto empieza a correr. El detalle con esta parte transitiva va a ser el hecho de que respecto a la respuesta natural, tú vas a tener una fórmula la cual siempre se va a describir con alguna función matemática. La respuesta forzada ya va a ser aquella parte en la cual no necesariamente siempre va a ser una condición, digamos, de cero. A veces los capacitores están en algún punto de carga y demandan el voltaje que ellos están almacenando. Entonces la condición inicial no siempre va a ser cero. ¿Va? Bueno, hablando en cuanto a lo que sería un circuito RC, nos encontraremos finalmente con una forma general, la cual nos va a ayudar a resolver el voltaje en el tiempo. Déjense los anoto. ¿Qué decía arriba de respuesta total? Circuito RC.
Vale, entonces, de forma general, nos vamos a encontrar con que en un capacitor, el voltaje respecto al tiempo va a ser el voltaje de circuito abierto más la exponencial de menos t sobre tau que multiplica el voltaje inicial menos el voltaje de circuito abierto. ¿Vale? Nosotros al ver esta ecuación debemos de comprender el hecho de que en esta nosotros estamos definiendo la respuesta natural y la respuesta forzada. El voltaje de circuito abierto va a ser tu respuesta forzada. ¿Vale? Esta partecita será la que definimos como la respuesta forzada. Y va a ser toda esta parte la que nosotros vamos a definir como la respuesta natural. ¿Va? Entonces, ¿cuál es la respuesta forzada? Recordemos. La que empieza en un, o sea, que está en un punto inicial y sí, ¿no? Al revés. La respuesta forzada va a ser aquella parte en la cual va a llegar a. ¿Sí? Es a donde va a terminar o donde piensa terminar. ¿Cuál va a ser la respuesta natural? Ah, sí, la que tiene un punto inicial. La que inicia. ¿Va? Entonces esa sería nuestra forma general. Ya sabemos, el voltaje OC sería el voltaje de circuito abierto, B de 0 sería la condición inicial y tau pues ya definimos como la constante de tiempo. Por ejemplo, nosotros ahí planteamos un circuito, digamos, sencillo. ¿Sale? Tenemos dos fuentes, una de 8 y una de 2. Podemos ver que son fuentes de corriente directa, una resistencia de 10 kiloohms y un pequeño capacitor de 2 microfaradios. Nosotros queremos calcular el voltaje que obtendríamos en el tiempo referente a 50 milisegundos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a ser nuestro voltaje a 50 milisegundos si sabemos que nuestro voltaje de condición inicial de cuánto va a ser? De 2 volts. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿O cómo lo podemos nosotros definir? ¿Recuerdan qué es lo que se tiene que hacer? Simplificar el circuito. ¿Simplificar de qué forma? Bueno, no sé si las fuentes se puedan sumar. ¿En qué momento? En el momento en que estaba cerrado el circuito, ¿no? Ok, eso es importante. Inicialmente, recordemos que tenemos que analizar cuando el tiempo todavía, digamos, es 0 a la izquierda. Sí, es decir, cuando el tiempo va a llegar a 0, pero todavía no tiene ese cambio. Y vamos a analizar cuando el tiempo es a partir de 0 a la derecha. ¿Sí? Bueno, cuando nosotros tenemos el tiempo por 0 a la izquierda, aquí mismo estamos viendo que el voltaje del capacitor va a ser de 2 volts. La condición inicial del voltaje en el capacitor va a ser de 2 volts. Entonces, tratar de analizar lo que sería el voltaje para T igual a 0 por la izquierda ya no es necesario, ya nos está dando la condición inicial. Lo que tendríamos que hacer sería ver qué pasa cuando hay ese cambio de estado. Cuando sucede ese cambio de estado, si se fijan, se abre lo que sería el circuito referente
a la fuente de 2 volts. Entonces, ese pequeño circuito, ¿en qué entra? En cortocircuito. La fuente de 2 volts entra en cortocircuito, ¿va? Es como si nunca hubiera estado conectada al circuito, por lo que podemos redefinir el circuito para T mayor a 0 como un simple circuito en el cual tenemos resistencia y capacitor. ¿Vale? Este pequeño circuito es para T mayor a 0. Ok. Una vez que nosotros podemos definir lo que sería la forma que tiene para T mayor a 0, pues ya estamos del otro lado. ¿Por qué? Observemos que nos pide el voltaje en circuito abierto, nos pide el voltaje en circuito inicial y nos pide tau. ¿Cuál va a ser el voltaje en circuito abierto? ¿Cómo lo definimos? Al ser un circuito sencillo, donde solamente tenemos una fuente y está todo en serie, el voltaje de circuito abierto va a ser el voltaje de la fuente, ¿sí? Sin complicaciones. Entonces, nuestro voltaje en el circuito abierto sería igual a ¿cuánto? 8 volts. A 8 volts. Ahora, ¿cuánto vale nuestra resistencia? 10.000 ohms. 10.000 ohms. Convencionalmente 10 kilo ohms. Por lo tanto, ya tenemos lo que sería voltaje inicial, voltaje de circuito abierto, solo nos haría falta definir tau, ¿va? ¿Cuánto va a valer tau? 10.000 kilo ohms por 2 microfaradios. 10 kilo ohms por 2 microfaradios. ¿Cuánto nos da? Pues 20. 20 milisegundos. ¿Sale? No olvidemos ahí las unidades, en este caso, y siempre, en cualquier caso, las unidades son importantes. Pero bueno, ya teniendo lo que sería el voltaje de condición inicial, el voltaje de circuito y tau, ya podemos ver qué voltaje tenemos para un tiempo igual a 50 milisegundos, de tal forma que simplemente tenemos que sustituir valores. El voltaje en el tiempo va a ser igual a voltaje de circuito abierto. ¿Cuánto fue? 8 volts. 8 volts. Más, ¿cuál es el voltaje inicial? 2 volts. 2 volts menos voltaje de circuito abierto. 8 volts que multiplica al exponente de menos T. ¿Cuánto vale T? ¿Cuánto eran? ¿150 milisegundos o 50? ¿Cuánto eran? 50. Ah, 50, perdón. Ahí. 50 milisegundos sobre tau. ¿Cuánto vale tau? 20 milisegundos. 20. ¿Va? Desarrollando todo esto, ¿qué nos quedaría? A mí me da 7.51 volts. sí, lo mismo. Bueno, más o menos. ¿Vale? Entonces ese sería nuestro voltaje para un tiempo de 50 milisegundos.
Entonces, si se fijan, de momento, pues no estamos trabajando nada difícil. De momento ni siquiera utilizamos ecuaciones, únicamente fue un análisis de lo que tenemos en el circuito. Todo, digamos, circuito puede ser resuelto así de fácil. No es necesario siempre meterse a la resolución de ecuaciones diferenciales, ni que la integral, a la derivada. A veces simplemente es cosa de poder y saber observar tu circuito. ¿Va? Pero bueno, como tal, vamos a tener 3 análisis importantes que se pueden realizar. Estos 3 análisis importantes serían para funciones lineales, como el caso que estamos manejando aquí, para funciones exponenciales y para funciones sinusoidales. ¿Verdad? Por lo tanto, la respuesta forzada tendrá siempre la misma forma de la entrada que tenga tu circuito. Es decir, si tú tienes una respuesta lineal en tu circuito, tu forma va a ser siempre lineal. Si tú tienes una exponencial, tu forma sería exponencial. Si tú tienes una senoidal o una cosenoidal, tu respuesta sería de la misma forma que sea tu entrada. ¿Sale? Recordamos entonces esos detallitos respecto a lo que serían los circuitos RC. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo claro. No, gracias. ¿Los demás? ¿Preguntas? Igual si tienen preguntas, las pueden hacer en el chat. Yo una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Cómo sacaste B0? ¿Perdón? ¿Cómo sacaste B0? Ok. Puede ser de la forma sencilla, el ejercicio te lo dice. O si lo quieres hacer por análisis, si te fijas, la fuente está en paralelo al capacitor. Ajá. ¿Vale? Cuando tú tienes un capacitor conectado en paralelo a una fuente de alimentación, el capacitor se va a cargar hasta la condición de la fuente. Entonces, como tú lo tienes conectado directamente capacitor a fuente, entonces el capacitor se carga a 2 volts. Ya no va a cargar a más porque ya no tiene más que agarrar. Lo de los 8 volts, ese sí no se cuenta. Eso no se cuenta porque si te fijas, ahí tenemos un elemento resistivo. Ok. ¿Va? Y luego Es como, cuando es menor a 0, es como si estuviera abierto. no, cuando es menor a 0, es como si tú tuvieras el circuito cerrado. Por eso se cargó el capacitor a 2 volts. Pero cuando T es mayor a 0, Cuando T es mayor a 0, es como si tú desconectaras la fuente de 2 volts y ya solo te queda resistencia y capacitor. ok. Ya. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí, más o menos están recordando todo esto? Sí, más o menos. Vale. Si tienen alguna pregunta, pues adelante. ¿Sale? Ok. Eso sería como la parte más general respecto a lo que serían los capacitores. Vamos a empezar a analizar de igual de forma rápida lo que serían los inductores. Vale. El inductor también va a tener su circuito equivalente o su inductancia equivalente dependiendo si es en serie o si es en paralelo. ¿Cómo se comporta un inductor o una serie de inductores en serie? Igual que resistencias. Bueno, en este caso sí es. ¿Vale?
Sería de la misma forma que se comportan las resistencias. La inductancia equivalente sería igual a la inductancia de cada uno de sus inductores. ¿Cómo se comporta en paralelo? Sería la suma de los inversos de los inductores o de las inductancias. En caso que solo tengamos dos, sería la multiplicación sobre la suma. ¿Va? Mismo ejemplo. ¿Cuál sería la inductancia equivalente para un circuito? De la siguiente manera. ¿Cuánto te daría? Nueve milihercios. Sería 9 milihenrios. ¿Sale? ¿Sí queda claro cómo se llega a ese resultado? Sí, claro. ¿Para todos? Sí, profe. ¿Ninguna pregunta? Vale. Ok. En el caso del capacitor, ya dijimos que almacena la energía ¿de qué forma? ¿Cuál es, digamos, el fenómeno físico por el cual almacena la energía? Campo eléctrico. Y en el caso del capacitor, ¿cómo lo almacena? Perdón, del inductor. Ah, campo magnético. Así es. Entonces recordemos que almacenan la energía de forma diferente porque tienen principios diferentes. Por lo tanto, al almacenar la energía de forma diferente, van a expresar la energía de forma diferente. ¿Va? En el caso del inductor, ¿qué pasa con el voltaje si existe un cambio instantáneo? En el caso del voltaje, si existe un cambio de estado instantáneo, el voltaje tiene un cambio instantáneo, por el contrario de lo que sería la corriente. Si existe un cambio instantáneo en la corriente, esta no va a tener el mismo cambio instantáneo, por lo que podemos observar que el capacitor no tiene cambios de voltaje instantáneo y el inductor no tiene cambios de corriente instantánea. ¿Sale?
Pasa algo similar para poder determinar el voltaje y la corriente en el inductor. El voltaje respecto al tiempo en el inductor sería la inductancia por la derivada respecto a t de la corriente. Pero ¿qué pasa con la corriente? ¿Qué va a pasar con la corriente en el inductor? Esta va a pasar un caso similar al voltaje en un capacitor. Para calcular la corriente en el tiempo de un inductor va a ser igual a 1 sobre la inductancia que multiplica la integral desde menos infinito hasta t por el voltaje de tau respecto a tau. ¿Va? Mismo caso. Estamos manejando una integral que va desde menos infinito hasta t, pero manejarlo como una sola integral, como un solo elemento, se llega a complicar, por lo que es recomendable definirlo a partir de dos elementos, los cuales van a ser ¿qué elementos? Si estamos diciendo que es similar al voltaje en un capacitor. ¿Cuáles serían estos dos elementos? Corriente, natural y forzada. Así es decir, la corriente de su condición inicial más la corriente determinada a partir de su condición inicial al tiempo que definas. T de 0 de t por el voltaje de tau por la derivada. ¿Sale? Entonces, de esta forma tú obtienes la corriente en el tiempo. Así obtienes el voltaje y así obtienes la corriente a partir de su condición inicial y su respuesta forzada. ¿Va? ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Muy bien. Aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo, un poco, digamos, más abstracto. Déjenlo anoto. Ok,
Encuentre la corriente de un inductor cuyo valor es de 0.1 henrios cuando el voltaje a través de dicho inductor es igual a 10t e a la menos 5t volts. Para esto tú sabes que la condición inicial, es decir, para todo t igual a 0 a la izquierda, es de 0 amperes. ¿Cómo lo podemos resolver? Pues haciendo una igualación usando la fórmula del voltaje, tal vez. Ok, ¿qué nos está pidiendo que determinamos? La corriente del inductor. La corriente en el tiempo, ¿verdad? Para la corriente del tiempo nos está diciendo que la condición inicial es igual a 0 y la condición del voltaje sería 10t e a la menos 5t, ¿vale? A partir de esto únicamente pues sustituimos en nuestra respectiva formulita. La corriente en el tiempo sería igual a I t de 0 más 1 sobre la inductancia, la integral desde t0 hasta t, por el voltaje respecto a tau, respecto a su derivada, ¿verdad? Nosotros, sustituyendo elementos, sabemos que la corriente para t de 0, ¿cuánto es? Pues es 0. Para la condición inicial, para todo t por la izquierda de 0, tenemos 0. Solamente tendríamos que calcular qué cosa. ¿Qué tenemos que calcular ahora? La integral. La respectiva integral, ¿vale? Que sería 1 sobre 0.1, la integral de 0 hasta t. ¿De quién? 10 tau e a la menos 5 tau respecto a la derivada de tau, ¿vale? Calculando dicha integral, ¿qué obtendríamos? ¿Cómo la resolvemos? Es por partes, ¿no? Ok, efectivamente, sería por partes. Primeramente, no sé ustedes, pero a mí trabajar con la variable tau como que no me termina de agradar. Voy a renombrar tau como x, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se me dio la gana, sin ningún problema. Sería calcular la integral de 0 a t x e a la menos 5x respecto a dx, ¿sale? Después podemos ver que estamos trabajando con una integral por partes. Hagamos el cambio de variable para tener una u como menos 5x, ¿sí? Hacemos dicho cambio de variable. ¿Y qué obtenemos? La integral de 0 a t de quién. A ver, ¿qué obtenemos? ¿No sería menos u sobre 5?
de e a la u. Menos u sobre 5 e a la u. ¿Estamos de acuerdo? Por du. Ujú. Ok. ¿Y ahora? ¿A qué proseguimos? Pues podemos observar que tenemos una constante. La sacamos del integral para que nos quede u eu respecto a du. Y ahora sí, ya podemos hacer ¿qué cosa? Integrar por partes. Así es. Y nos quedaría, ¿cómo nos quedaría la integral más bien? Si tenemos que u es igual a u y v es igual a eu, ¿cómo nos quedaría la integral? U du. U, eh, no, bueno, sería lo mismo, sí. es lo mismo. Ajá. ¿Menos quién? Más integral. Ah, perdón, menos integral. Ujú. De eu por du. ¿Va? No sé a ustedes cómo se le hayan enseñado. A lo mejor, ¿qué fue? ¿Un valiente soldadito? Un día vi una vaca vestida de uniforme. Ok. ¿Cómo? Una vaca. Es que se me olvidó, pero algo así de un día vi una vaca vestida de uniforme. día vi una vaca vestida de uniforme. O también funciona, un día vi un valiente soldado vestido de uniforme. Para que la integral sea la S. Sí. Digo, me genera sentido. Más o menos. Eso de día. Un día vi. Bueno. El punto es que si ubican qué integral fue, ¿verdad? Integral por partes. Se definió. Y ahora, pues únicamente sería integrar. Deu, ¿cuál es la integral del exponente? El exponente. Sería igual, ¿verdad? Para que nos quede menos un quinto u de u menos eu. Ahora sí, sustituyendo lo que sería u, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos queda acá? Menos 5 tau por e a la. Bueno, ahorita estamos sustituyendo u, que lo tenemos como x, ajá. E Ok, a la. a las menos 5x. Ujú. ¿Menos qué? Menos e a la menos 5x. ¿Sí? Entonces, ahí ya tuvimos nuestra integración por partes. Regresando a lo que habíamos iniciado, entonces, ¿qué nos quedaría? Sería 10 sobre 0.1, la integral de 0 a t de tau e a la menos 5 tau respecto a tau, la cual ya definimos, ¿verdad? ¿Cuánto fue? Pues simplificando sería tau por
E a la menos 5 tau menos E a la menos 5 tau. O pues se puede factorizar. Ok, vamos un poquito más lento. Ah, Si sí, perdón. sustituimos, Sí. simplemente sería menos 5 tau E a la menos 5 tau. Y eso menos E a la menos 5 tau. ¿Cierto? Evaluando de dónde a dónde. Desde 0 a t. Bueno, ahí tenemos un menos un quinto. Lo factorizamos, o más bien lo sacamos, ¿y qué nos da? Menos 2 sobre 0.1 por la definición del integral, ¿verdad? Vamos a definirlo primero para 0. ¿Cómo nos quedaría respecto a 0? Si evaluamos en 0 tau, ¿qué nos queda? Menos 1. Menos 1, ¿verdad? Pero ahí, ¿qué pasa con ese signo? Como es el de abajo, se tiene que restar. Entonces sería positivo. Así es. Más 1. ¿Y qué pasa con la de arriba? ¿Cómo te queda? Menos 5t. Menos 5t. Ajá. E a la menos 5t. En la menos 5t. Menos E a la menos 5t. E a la menos 5t. ¿Vale? Por lo tanto, la corriente en el tiempo t, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es 2 entre 0.1? Menos 20. Bueno, ya con el signo. Ok, también de una vez vamos metiendo el signo, nada más para tener el número acá bonito, que sería 20, ¿por quién? Por menos 1, más que. Más 5t. A la menos 5t. Ah, bueno, la Ujú. factorización. La factorización ahora sí ya. Nos queda uno 5t más, más 5t. y eso sería en amperes. Y ahí tenemos la corriente en el tiempo para nuestro inductor. ¿Sí? Entonces recordemos que esto es únicamente cálculo integral para conocer el valor. Ya si tú quisieras saber la corriente en el tiempo, en el segundo 1, pues únicamente evaluamos para el segundo 1. ¿Alguna pregunta? Esto solamente fue, pues, recordar un poco de cálculo, ¿verdad? Pero queda claro hasta aquí lo que es el capacitor y el inductor. Sí, muy claro. ¿Los demás? Sí, también ya quedó claro. Bueno, eso únicamente fue recordar un poco cómo resolvemos la corriente de un inductor. Ahora vamos a hablar rápidamente de lo que sería el circuito RL. ¿Sí? Nuevamente tenemos un circuito de primer orden, la cual se define por una resistencia y un inductor.
Ok. El circuito RL va a tener una definición de la corriente muy similar a lo que fue el circuito RC, solamente que en este caso nosotros vamos a estar más interesados en quién, en la corriente. Así, podemos obtener de forma general que la corriente IDT va a ser igual a quién. Vale. Para un circuito RL vamos a tener digamos, un comportamiento similar al circuito RC. Ecuación de primer orden, donde igual vamos a tener su respuesta forzada y su respuesta natural. ¿Cuál va a ser la respuesta forzada? La corriente de cortocircuito. La corriente de cortocircuito. ¿Y cuál va a ser la respuesta natural? Pues ya sería toda esa partecita que incluye al exponente, ¿cierto? Por lo que tenemos que la corriente en el tiempo para un circuito RL va a ser igual a la corriente de cortocircuito más la corriente de condición inicial menos la corriente de cortocircuito que multiplica a el exponente de el tiempo sobre tau, donde es importante recalcar que tau se redefine para el uso de un capacitor, perdón, de un inductor, de tal forma que tau va a ser igual a la inductancia sobre la resistencia. ¿Sale? Entonces vamos a tener diferentes definiciones de tau dependiendo del si manejas capacitor o inductor. ¿Sí? ¿Todo bien? No, espera, no te bajes. Porfa. ¿En dónde te quedaste? ¿En circuito RL? Sí, es que estoy copiando. Ahí está bien. Sí.
¿Sí? Bueno, ahora tenemos ese pequeño ejemplo. ¿Ya le puedo bajar un poco más? Sí. Ok. Tenemos este pequeño ejemplo de un circuito RL. Nos pide que determinemos cuánto tiempo le va a tomar al inductor alcanzar los 2 miliamperios, donde pues podemos ver que tenemos una fuente de 4 miliamperios en, pues podríamos decir serie paralelo, dependiendo del tiempo, con una resistencia de 1 kilo ohm, y tenemos también nuestro inductor a 5 milihenrios. ¿Va? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos este ejercicio? ¿Quién sabe? Identificamos los datos que tenemos. Ok, vamos a identificar los datos. ¿Y qué datos tenemos? Tenemos inductancia y resistencia que nos va a permitir obtener tau. Ok, tenemos inductancia y resistencia, la cual nos permite obtener tau, pero ¿qué es lo que necesitamos inicialmente? La corriente del circuito y la corriente inicial. Así es, la corriente en cortocircuito y la corriente inicial. ¿Va? Así, ¿nosotros qué vamos a obtener? Primeramente tenemos que determinar la corriente para un t menor a 0 o un tiempo de 0 a la izquierda. Podemos observar que la corriente t para un tiempo igual a 0, ¿cuánto va a ser? 0. 0. ¿Por qué? Porque el interruptor estaba abierto, no estaba llegando corriente. Así es. Para t a 0 a la izquierda nos encontramos con un interruptor abierto. No está alimentando el circuito. Una vez que pasa el tiempo 0, ¿qué pasa? Para t mayor a 0. Ahora sí. Pasamos ese punto de inicio, t igual a 0, y se cierra el interruptor. A partir de aquí, nosotros ya podemos definir lo que sería principalmente tau. Nos encontramos con una resistencia igual a 1 kilo ohm, nos encontramos con una inductancia igual a 5 milihenrios, por lo tanto, ¿cuánto va a valer tau? $5 milihenrios sobre 1 kilo ohm, que es igual a Me dio 5 microsegundos. 5 microsegundos. Correcto. Ahora, ¿cuál va a ser la corriente que nosotros obtengamos para un circuito, cortocircuito? 4 miliamperes. 4 miliamperes, ¿va? Y ya tenemos los datos necesarios para nosotros poder determinar lo que vamos a estar obteniendo, ¿va? Podemos ver que la corriente I de t va a ser ¿qué? Va a ser los 2 miliamperes a los que queremos llegar. Ok, sería igual a 2 miliamperes. Así obtenemos que la ecuación quedaría como 2 miliamperes igual a la corriente de cortocircuito, 4 miliamperes, más la corriente inicial. ¿Cuánto nos dio la corriente inicial?
0 menos 4 miliamperes por E a la ¿qué? A la menos 5 sobre tau, que en este caso tau vale 5 microsegundos. Y ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que despejar el valor de t. Obtengamos el valor de t. Sencillo, ¿verdad? Primero, ¿qué hacemos? Aquí está sumando, lo pasamos restando, ¿verdad? Para que nos quede 2 miliamperes menos 4 miliamperes igual a menos 4 miliamperes E a la menos t sobre 5 microsegundos. Y después, ¿qué sucede? Pasamos dividiendo el menos 4 miliamperes. 2 menos 4 nos da menos 2 sobre menos 4 miliamperes igual a E a la menos t sobre 5 microsegundos. Y después, ¿qué nos quedaría? .5 igual a... Vamos para simplificar. 1/2 igual a E a la menos t sobre 5 microsegundos. Ahí se ¿Va? puede poner. O sea, ahí se queda ¿Perdón? ya. No, Le porque estamos- necesitamos obtener el tiempo en el cual tardó para llegar a esos 2 milisegundos. Entonces, Podemos sacamos obtener el t. logaritmo natural, o no sé qué. Así es. Aplicamos logaritmo natural de 1/2 es igual a menos t sobre 5 microsegundos. Y después, pues está dividiendo, pasa multiplicando. 5 microsegundos, logaritmo natural de 1/2 es igual a menos t. ¿Cuánto nos daría? Bueno, si quieren igual vamos a deshacernos de ese signo, lo pasamos para acá y ya nos queda t positiva. Entonces, ¿cuánto vale t? .46 microsegundos. 3.46 microsegundos. Entonces, el tiempo que tardó el inductor en llegar a una carga de 2 miliamperios fue de 3.46 microsegundos. ¿Va? ¿Alguna pregunta? No. ¿Queda claro lo que estuvimos haciendo? Igual, si se fijan, fue una resolución sencilla, sin necesidad todavía de meternos a ecuaciones diferenciales. ¿Va? ¿Todo bien hasta aquí? Tengo una duda respecto a, por ejemplo, la variable tau. Ajá.
Es que había visto que hasta cierto punto, hay un punto donde se considera que, por ejemplo, un capacitor o un inductor ya está cargado, aunque no lo esté completamente, o sea, un 95, Sí, sí, 98%. sí, por supuesto. Y entonces se le ponía, creo que se usaba como, por ejemplo, 3 tau, 5 tau, 10 tau. ¿Cuál es el ideal en ese caso? Eso ya tiene que ver referente al tiempo, ¿sí? Llega un punto en el cual pues ya nos encontramos con la carga, la cual va a ser, digamos, ¿cómo definirlo? Como si tú tuvieras una tabla la cual te dice que ya existen valores predeterminados para decir cuánto va a valer, ¿sí? Dependiendo de las condiciones que tenga tu circuito. Entonces, eso se ve un poco, o sea, eso no lo vemos aquí, eso ya se ve creo que en sistema de control para, para lo que serían respuestas, ¿sí? Igual respuestas transitorias. Pero no hace falta que te metas todavía en esto, ¿sí? Eso digamos que viene más adelante cuando las cosas se complican. Vale. Les voy a dejar, ¿qué será? Un ejercicio y terminamos la clase, ¿les parece? El día de mañana, ¿cuántas horas tenemos? Una. Una hora. Bueno, entonces les escribo un ejercicio igual referente a esto del circuito RL y terminamos la clase. Y el día de mañana me dicen sus resultados. ¿Les parece? Porque honestamente me estoy sintiendo un tanto mal y me siento como un 2-3 ido, ¿va? Entonces para ella no hacerles perder el tiempo. Tenemos el ejemplo que quedaría con este circuito, algo sencillo. ¿Va? Para este ejercicio o este ejemplo, les pido que encuentren la corriente para un tiempo mayor o igual a 0. ¿Sí? Sería la corriente en el inductor. Y de T. ¿Sale? Entonces así queda el ejercicio. Se los dejo y pues ya nos vemos el día de mañana a mediodía. ¿Va? ¿Preguntas? No, gracias. Mañana si no lo sé hacer, ¿lo resuelve? Por supuesto. Gracias. Sí. Bye. Hecho. A ustedes que tengan bonito día. Gracias. Gracias, Nico. Buen día. Cuídense. Gracias, profe. Que se mejore. Gracias, profe. Gracias. A ustedes bonito día.